Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de entrevista política. Como les hemos anunciado a lo largo del día, nuestro invitado de esta noche es el presidente del Senado, el socialista Javier Rojo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. Ha venido usted en plena campaña electoral, elecciones europeas, después me gustaría hablar de ese tema, pero hoy han tenido ustedes la oportunidad de presentar el quinto vídeo de estas elecciones en las que hablan ustedes de paro. Más de 4 millones de parados en España, en Europa. De cada 10 personas que se quedan en paro, 8 son españoles. 8 de cada 10 empleos que se destruyen en Europa se destruyen en España. Y ustedes en este vídeo electoral culpan a la derecha de la destrucción de empleo. ¿Pueden ustedes dar algún tipo de explicación al respecto? Bueno, estamos en campaña electoral y también es un mensaje de reflexión a la sociedad y también es un llamamiento a la propia derecha de este país que desde mi punto de vista, no voy a negar las cifras porque están ahí, pero a mí me parece primero injusto, segundo irresponsable y tercero yo creo que no hacer un reconocimiento de la realidad de nuestro país en el sentido de ¿cómo hemos llegado a esta situación? Como consecuencia, evidentemente, de una evolución económica y una evolución productiva que la hemos tenido en nuestro país, hace que estemos en esta situación. Yo creo que es la consecuencia, evidentemente, de muchos fenómenos, pero culpar en estos momentos al Partido Socialista, como hace la derecha, de que somos los responsables de esta situación y no analizar con un mínimo de rigor y con un mínimo de mesura, yo creo que es un acto de responsabilidad. Y sobre todo, desde mi punto de vista, lo digo, es no sumarse al gobierno de España a dar una solución a esta cuestión. Porque, mire, criticar esta cuestión, yo creo que hace falta pocos elementos. No hay que ser ni político ni ser absolutamente nada. Es no porque no, y además le digo a usted que no, que es en lo que estamos. Por tanto, al Partido Socialista le está tocando asumir la responsabilidad de gobierno, que es lo que tenemos. A esta situación, en las cifras, como le explicaba, que yo no las voy a negar, hay que preguntarse primero de dónde venimos, cómo estábamos y, sobre todo, en qué situación se queda esa parte de la sociedad que es la más débil, que evidentemente son los parados. Y yo creo que habrá que reconocer que hay pocos países en la Unión Europea que tengan unas coberturas sociales, digamos, una red social que proteja más a los seres o a las personas que tienen más dificultades, en este caso son los parados. Ahora bien, esto no es una situación que deba de alegrar a nadie y esta es una situación que debiera, cuando menos, apuntarse todo el mundo a la solución y no estar todo el día generando temor, miedo, desconfianza, en definitiva, no dando las oportunidades a aquellos que podían invertir, a aquellos que podían producir, a aquellos que de alguna forma podían entender que nuestro país merece la pena seguir apostando por él. Y eso sí que es responsabilidad de la derecha, que no lo hace. Eso, como usted dice, señor Rojo, pero terminar por responsabilidad a la derecha de la situación de paro que hay en estos momentos en España y de destrucción de empleo, ¿no le parece un poco exagerado? Bueno, yo no sé si es exagerado o no exagerado. Lo que sí es exagerado es echarle al gobierno, al Partido Socialista, la responsabilidad de esta situación. Lo digo sinceramente. O sea, porque mire, yo creo que apartándonos del planteamiento ideológico o del planteamiento partidista, yo creo que habrá que reconocer, porque yo creo que desde ese punto de vista por lo menos debiéramos tener un acuerdo, todos, que vivimos un momento tan complicado y tan difícil, consecuencia de muchas cosas. Desde luego, los que menos culpa tienen son los trabajadores de toda esta situación. Pero tenemos que decir todos que ni los mayores previsores, ni aquellos que todo el día nos estaban diciendo cómo teníamos que compartir la responsabilidad, acertaron. ¿Dónde están los informes del Fondo Monetario Internacional o del Banco Europeo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los informes de todas las potencias económicas que las tenemos para decir que esto iba a venir? No hay informes porque no había. Es una situación que nos ha venido a todos y todos somos copartícipes de la responsabilidad de lo que sucedió. Pero que a partir de ahí sea este el único país de la Unión Europea donde la oposición no comparte con el gobierno la solución a los problemas, esto cuando menos yo se lo traslado a los ciudadanos para que piensen quién tiene más responsabilidad o quién es más irresponsable en la situación que estamos viviendo. Y yo sinceramente creo que no es un planteamiento de responsabilidad, porque mire, en una situación tan complicada como la que tenemos en estos momentos, en unos momentos en que España estaba en el inicio de la democracia, la izquierda supo apuntalar al gobierno de España, dejar muchos pelos en la gatera, hacer abstracción de sus planteamientos ideológicos, apuntando a un gobierno porque entendía que lo importante era apoyar
a los españoles, que en definitiva es de lo que se trata, en la situación que teníamos. Estoy hablando de tiempo atrás. Eso mismo es lo que no se da. Por tanto, aquí la responsabilidad debe ser compartida y cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo, evidentemente, tengo las mías. En cualquier caso, el Partido Popular insiste en que la crisis es internacional, eso es un hecho evidente, pero que España es el que más destrucción de paro genera, eso también es un hecho evidente e indiscutible. Pregunto, ¿que seamos diferentes en eso puede ser consecuencia de que tengamos un gobierno diferente? No, que seamos diferentes en que en un momento determinado, cuando este país estaba creciendo, el gobierno que teníamos, que era el de la derecha, hizo tabla rasa y permitió, con una ley de urbanismo, que se pudiese construir donde no construía nadie. Eso sí que es una responsabilidad de la derecha. Y aquí se apostó por un crecimiento económico que tenía que ver con el ladrillo, donde partimos evidentemente, de una legislación que la derecha la puso sobre la mesa y es la que estamos desarrollando. Y eso es lo que ha cambiado este gobierno. Por tanto, aquí la responsabilidad, yo asumo la responsabilidad que tenemos. ¿Cómo no lo voy a hacer? Estamos gobernando, por tanto, algo de responsabilidad tendremos. Pero, cuando menos, traslademos a los ciudadanos la pedagogía de saber qué es lo que no se tiene que hacer para que las cosas no pasen. Y esto es lo que pasó. Por tanto, partimos de decisiones equivocadas, donde todo el mundo podía hacer lo que le daba la gana, donde la mejor norma, la mejor decisión era que el mercado decidiese y por qué teníamos que intervenir nosotros en las decisiones del mercado. Esto era lo que se decía, esto era lo que nos decían aquellos que hoy ya no lo dicen. Y esto es lo que nosotros hemos venido y estamos cambiando. Por tanto, yo comprendo que hoy, que nos está tocando gobernar a los socialistas, los ciudadanos, evidentemente, nos vean a nosotros en el problema. Pero yo creo que cuando menos nosotros también estamos en el derecho y en el deber de explicar a los ciudadanos de dónde venimos, cuál ha sido el camino y dónde estamos. Y a partir de ahí, las soluciones o las decisiones que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa, que ojalá la derecha de este país colaborase, estuviese cuando menos arrimando el hombro y no empujándote para tirarte por el barranco, que es donde nos vemos. Esta crisis de la que estamos hablando, por ejemplo, esta noche es la protagonista de una campaña electoral al Parlamento Europeo. ¿Tienen ustedes la sensación de que esto se ha convertido en una especie de primarias para el futuro gobierno de España? Que los dos grandes partidos, el suyo y el Partido Popular, se han empeñado en el que pierda estas elecciones queda en evidencia. Para nosotros, evidentemente, no, lo digo sinceramente. O sea, es decir, yo creo que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, pero quizás alguno tenga que medirse dentro de su propio partido sobre su propia situación o cómo va a quedar. Nosotros así no lo estamos planteando. Estas son las elecciones al Parlamento Europeo. Aquí hay una diferencia, quienes creen en Europa y a quienes les importa un comino Europa. Esa es la diferencia. Y por eso algunos no tienen ningún interés en hablar de Europa, porque ni están ni se les espera. Y lo que es peor, les preocupa muy poco lo que pasa en Europa. Esta es la realidad. Y por tanto yo lo único que planteo es que algunos querrán medir estas elecciones con no sé qué causas y con no sé qué personas. Nosotros queremos hablar de Europa, estamos hablando de Europa. Nosotros estamos hablando de Europa, estamos explicando. Juan Fernando López Aguilar está todo el día hablando del proyecto de Europa. Por eso Coalición Canaria se queja de que no habla de Canarias. Yo creo, le sigo al candidato, al cabeza de lista socialista, habla de Europa, explica lo de Europa y evidentemente tiene la pasión por Europa. Yo entiendo que quizás la responsabilidad política de todos debiera de ser en esta campaña electoral, evidentemente, trasladar a los ciudadanos el sentido, el sentimiento de sentir Europa más cerca por estar lejos o por parecer lejos, pero desde luego esta no es la responsabilidad del Partido Socialista, entiendo yo. Señor Rojo, es evidente que usted y yo escuchamos a candidatos distintos, porque hace unos días aquí en la isla, en un tándem, presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, candidato a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, el segundo, el candidato a las elecciones europeas, solo hablaba o de crisis o del Partido Popular y de crisis, no hizo ni una sola referencia a Europa. Yo no he estado en ese acto, evidentemente estaban en Canarias. Yo lo que sí puedo decir es que yo a Juan Fernando López Aguilar, el debate que tuvo con Jaime Mayor Oreja, los debates a los que sigo, porque evidentemente le sigo porque coincido con él, se explica y evidentemente le apasiona Europa. Ahora, es verdad que la política nacional está sobre la mesa, está la política nacional sobre la mesa y hay mucho interés por parte de algunos de que ese sea el debate. Y yo creo que es un error, lo digo sinceramente. O sea, no se puede explicar, no se puede pretender que haya complicidad con los ciudadanos para que se impliquen en el tema de Europa y después pasar de Europa. Yo soy de los que le tengo mucho respeto a los ciudadanos porque entiendo que tienen información y además tienen formación. Y sabe perfectamente delimitar qué son unas elecciones al Cabildo, qué son a la comunidad autónoma, qué son al Ayuntamiento, qué son al Gobierno de España y qué son evidentemente a la comunidad autónoma. Saben perfectamente todo y yo creo que nos equivocaremos si les tratamos de confundir. Una duda, señor Rojo.